hablemos de Parkinson. Bienvenidos a la última sesión sobre cápsulas de Parkinson. En el día de hoy trataremos de abordar el tratamiento no farmacológico de esta enfermedad, particularmente enfocados a la intervención interdisciplinaria. Me presento nuevamente, soy el Dr. Carlos Guerra, neurólogo especialista en Parkinson, movimientos anormales, cognición y conducta para movimientos anormales y también un maestro en bioética. Soy profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en el Centro de Investigación Social Avanzada de Querétaro. Tengo el gusto de dirigir al Grupo Prisma Neurociencias AC, donde somos un equipo interdisciplinario para el tratamiento de Parkinson, movimientos anormales y demencia en San Luis Potosí, México. Estos son mis conflictos de interés, los apoyos de becas que he recibido, soy parte del buró de speakers de estos laboratorios y como consultante de estas otras instituciones. Bien, retomando el mensaje que hemos dado en todas las sesiones, recuerden que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que aún no tenemos cura y que tiene síntomas motores y no motores. Este concepto es muy importante porque el manejo interdisciplinario y no farmacológico tiene mucha repercusión, no solamente en los síntomas motores, sino también en los no motores. Y hay que recordar que el manejo interdisciplinario nos va a permitir apoyar a la sociedad y a la familia porque es una enfermedad compleja que tiene grandes repercusiones no solamente para el paciente, sino particularmente para el cuidador. En esta charla veremos las intervenciones enfocadas a fisioterapia, el manejo interdisciplinario y sobre todo la intervención también para cuidadores primarios de pacientes con Parkinson. Esta diapositiva les muestro como un recordatorio los síntomas clave para el diagnóstico de Parkinson: bradicinesia, rigidez, temblor de reposo e inestabilidad postural. Pero abajo también nos demuestran que existen otros síntomas no motores que a veces los pacientes no son conscientes de que son parte del Parkinson mismo. Por ejemplo, pérdida del olfato, donde sabemos que el 80% de los pacientes pueden tener hiposmia o anosmia y solamente un 10%, máximo 15% lo reconoce. La mayoría no sabe que tiene pérdida del olfato. Trastornos del sueño, trastornos autonómicos, alteraciones psiquiátricas que nos obligan a poder trabajar en conjunto con otras especialidades que muchas veces no están bien familiarizadas con el Parkinson y su complejidad. Esta clásica imagen de PIVI, que es el avance de la enfermedad, recordar que tenemos enfermedad prodrómica, en la cual tenemos ya síntomas como estreñimiento, trastorno conductual del sueño REM, depresión, ansiedad, como les comentaba, hiposmia o somnolencia excesiva diurna, hasta 10 o 15 años, incluso 20 años antes de que empecemos con los síntomas motores, que son hoy por hoy la piedra angular del diagnóstico. Pero después también tendremos una serie de complicaciones de síntomas motores y no motores que nos obligarán a un abordaje interdisciplinario, por lo que tenemos que aprender este idioma. Esta siguiente diapositiva les muestro cuáles son básicamente los enfoques de un equipo interdisciplinario en Parkinson. No tenemos que echarle la culpa al Parkinson de todos los males que tiene el paciente. De hecho, tenemos que estar muy atentos de que son pacientes a los cuales hay que vigilar su salud en general. Tenemos que tener un médico de primer contacto, un internista, médico de familia o médico general que permite evaluar en el paciente su salud en general, controlar factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, etcétera, así como el manejo general del paciente. Tenemos que tener también terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales que nos permitan hacer mejoría en estos trastornos de los pacientes que tienen dificultad en el mismo lenguaje o en la deglución. Un punto muy importante es la evaluación nutricional de los pacientes. Sabemos que un gran porcentaje de pacientes con Parkinson tienen depresión muscular y esto es por diversos factores. Muchos de los síntomas gastrointestinales limitan mucho la nutrición de nuestros pacientes, así como su habilidad para moverse y simplemente irse a preparar algo de comer. Sabemos que nosotros, los especialistas en movimientos anormales, manejaremos los fármacos y dirigiremos todo este grupo de especialistas para atender a los pacientes, pero la optimización de los medicamentos es algo primordial porque muchos de los pacientes que recibimos en clínicas de alta especialidad como la nuestra, en Prisma, la mayoría de estos pacientes tienen mala posología de los medicamentos, mala dosis o mala forma de tomar los pacientes estos medicamentos y simplemente optimizando la terapia dopaminérgica, los pacientes muestran muy buena mejoría. En el lado derecho arriba les muestro quizás la intervención que ha demostrado más impacto en estos pacientes, que es la fisioterapia y el ejercicio.
Como veremos en esta presentación, los impactos son definitivos y es piedra angular en el tratamiento. No olvidemos que la mitad de los pacientes al momento del diagnóstico con síntomas motores tienen deterioro cognitivo leve, y de estos podemos evaluar quiénes pudieran avanzar hacia demencia, quiénes podrían tener problemas de la marcha y caídas y quiénes no. Y esto se hace mediante la evaluación sistemática de cognición y también de síntomas conductuales. Es importante también contar con una red de apoyo, de grupos de apoyo, donde veremos que los pacientes se sienten identificados, no se sienten solos, y se hace una iniciativa civil para poder tener mejor calidad de atención y acceso a no solamente medicamentos, sino tratamientos de avanzada. Y finalmente, la cirugía. En los centros de atención avanzada contamos con el programa de estimulación cerebral profunda, que requiere más que nada un manejo interdisciplinario desde la selección del sujeto al mismo procedimiento quirúrgico y el seguimiento. En esta diapositiva les muestro un artículo un poquito viejo. Dice: sé listo, ejercita tu corazón y revisa los efectos del ejercicio en el cerebro y en la cognición. Esa frase famosa del mente sana en cuerpo sano nos es no ajena a todos y es perfectamente real, porque las personas que hacen ejercicio tienen mejor capacidad ejecutiva, tienen mejor control de impulsos, tienen mejor capacidad visoespacial y sin duda la velocidad de pensamiento. Entonces, estos son evidencias muy contundentes de que el ejercicio es uno de las estrategias menos caras para mantener la salud en general. Particularmente en cognición, sabemos que los pacientes que tienen actividad física regular, particularmente ejercicio programado, tienen mejor función en sus controles ejecutivos. Esto es, en la manera de resolver problemas, de entender una situación, de ponderar y de hacer juicios respecto, ponderar las posibles consecuencias de un acto y hacer juicio respecto al acto que pudieran hacer. Depende del tipo de ejercicio que se haga, va a mejorar tareas específicas, pero sabemos también que la gente que tiene pobre rendimiento físico en general tienen peor función cognitiva en adultos, y se ha asociado esto incluso a deterioro tipo demencia o Alzheimer. Al observar estos beneficios del ejercicio en general, varios de los autores o líderes en movimientos anormales plantearon la hipótesis que les muestro en este artículo, de una investigación de un ensayo clínico aleatorizado a 2 años, donde se empezó a hacer ejercicio de resistencia progresiva para pacientes con enfermedad de Parkinson. Esto rompía una vieja tradición, que era que los pacientes con Parkinson se les pedía que mejor no se movieran porque pues se iban a caer. Y entonces se cambia la concepción de que son pacientes frágiles y que no hay que moverlos por el riesgo de caídas, por la otra de que hay que moverlos, y no solamente eso, sino los ejercicios deben ser cada vez más fuertes, con una resistencia gradual progresiva, logrando que estos pacientes tengan mejor capacidad física. Entonces, este trabajo fue de 2 años, donde los pacientes se postuló que el mismo ejercicio progresivo de resistencia progresiva era superior en cuanto a síntomas motores y no motores que la gente que haga solamente rehabilitación. Se seleccionaron pacientes de 50 a 67 años con enfermedad de Parkinson moderada, que tenían levodopa y que eran capaces de caminar al menos por 6 minutos en la caminadora. Las gráficas de esta diapositiva son contundentes, y lo que demostraron es que a los 12, 18 y 24 meses, la gente que estaba en ejercicio progresivo tenía mucho mejor respuesta que los que no. Casi 7 puntos de diferencia en la sección motora de la escala de UPDRS, pero además los pacientes percibían mejor fuerza muscular, mejor velocidad de movimiento, incluso sin medicación. Esto es, parecería que aprovechan mejor el medicamento y no es necesario subir dosis. Al hacerles cuestionarios sobre calidad de vida, notaron clara mejoría en este aspecto, y la conclusión de este grupo de investigación del 2013 fue que el ejercicio de resistencia progresiva no solamente es un impacto importante, sino se atrevieron a postular que debe ser un componente central en los programas de ejercicio en Parkinson. En la actualidad no es concebible ningún sitio que atienda Parkinson sin que se oriente, eduque y entrene a los pacientes para estos programas de ejercicio o de resistencia progresiva, como parte fundamental del tratamiento en Parkinson. Posteriormente, en el 2015, otro estudio donde se sacó el grupo para evaluar la función cognitiva en los pacientes que fueron sometidos a este protocolo, y se demostró que estos pacientes, en sesiones de ejercicio de 60 a 90 minutos 2 veces por semana, tenían efectos positivos en su capacidad de atención y memoria de trabajo,
Claro, son pacientes que no tenían demencia, pero son pacientes que tenían mejor rendimiento en atención y memoria de trabajo, cosa que demuestra entonces que no solamente los síntomas motores van a mejorar, sino también particularmente los cognitivos. Este es un artículo muy interesante de 2015 también, donde se evalúa el tango argentino para Parkinson. Es un estudio muy interesante porque la propuesta es de que el tango, que es un baile pues complejo, sí sensual si ustedes quieren, pero es complejo porque hay que llevar el ritmo de la música, cambiar formas, manejar muy bien el espacio, etcétera. No soy un experto en tango, pero lo he visto. Entonces, lo que proponen los autores es de que el tango o la terapia de movimiento basada en música combina de manera natural las estrategias de un movimiento cognitivo porque el paciente está atento a los ritmos y a los cambios que esto implica. Además, sigue técnicas de pistas, la misma música va dando pistas o el acompañante le puede dar pistas visuales o táctiles para que tenga ciertos movimientos. Además, combina ejercicios de equilibrio mientras hace actividad física para que la persona, mientras está teniendo esta actividad cognitiva, las técnicas de pistas, mejoría de equilibrio, actividad física, se enfoca el paciente en disfrutar el movimiento a través de la música o hacia la música, en vez de que nada más se hagan movimientos aislados. Entonces, es una propuesta muy interesante de tango que lo podemos extrapolar a otro tipo de baile que tenga una estructura, ritmos, cambios, pasos específicos y con un efecto positivo para estos pacientes. Se han hecho también estudios más recientes donde se observa que estos pacientes que empezamos, recuerden que el estudio previo que les mostré eran pacientes con enfermedad de Parkinson moderada, donde se demostró la mejoría importante, pero en este estudio que les muestro del JAMA Neurology de 2017, se hizo el mismo protocolo, pero en pacientes que tenían Parkinson de novo, o sea, de reciente diagnóstico. Entonces, los pacientes se fueron llevando cada vez a mayor intensidad de ejercicio, no ser compasivos, si me permiten la expresión, hacia ellos, sino llevarlos a un estado de entrenamiento serio. Se demostró que este ejercicio de moderada a alta intensidad en la caminadora es seguro en pacientes con Parkinson, se puede hacer sin ningún problema. Los pacientes tienen buena adherencia porque perciben la mejoría de manera importante y con una muy buena respuesta en síntomas motores. Nosotros aquí en Prisma hemos notado que esta estrategia del ejercicio primero es un poquito rechazada por pacientes, particularmente pacientes que no estaban acostumbrados a hacer ejercicio, pero cuando perciben el efecto, el paciente es el primero que exige a su familia el estar haciendo ejercicio de manera regular. Y ahora en la pandemia de COVID tuvimos una serie de deterioros en nuestros pacientes justamente por la limitación física que esta pandemia generó. Tuvimos que adecuar las recomendaciones de ejercicio para recuperar muchas de las funciones motoras de nuestros pacientes. Sabemos bien entonces que, como muestra esta diapositiva, la actividad física puede mejorar también los síntomas no motores, como la depresión. Hasta el 40% de los síntomas depresivos mejoran con ejercicio. La apatía, justamente si nos enfocamos en ejercicios dirigidos a metas, mejoría en apatía, mejora la fatiga, mejora el rendimiento físico sin duda, la somnolencia diurna, mejora la calidad de sueño y en final la cognición como concepto general. Por eso es muy importante no solamente considerarla en Parkinson, sino para las enfermedades neurodegenerativas. Como una paréntesis, les diré que todavía en Alzheimer no hemos tenido claro efecto como en Parkinson, que es contundente del ejercicio, pero se recomienda simplemente por el efecto en salud en general. Se están planteando también alternativas en realidad virtual, entrenamiento con realidad virtual, ya sea que la persona esté frente a la consola como en el Kinect o el Wii Fit o el Wii Sports, que tienen algún aditamento que hace que su avatar o el monito del equipo de la computadora pues se mueva a como está recibiendo las órdenes de la persona, en el caso del Wii Fit con un control, en el caso del Kinect con la vista de la propia persona transformada en un avatar, pero también las de inmersión, donde la persona se coloca estos lentes de realidad virtual, tiene controladores, ya sea corporales solamente de manos, y entonces este tipo de intervenciones estimula muy bien y conecta muy bien la corteza, las áreas de decisión visoespacial con el área motora y han tenido buenos resultados en estudios pequeños sin duda, pero con muy buen efecto para mejorar atención dividida, la capacidad de inhibir respuestas y la función visoespacial. Son propuestas muy interesantes y si se combinan, por ejemplo, con el entrenamiento de la caminadora más
la realidad virtual, parecería que mejoran bastante bien, sobre todo los reflejos posturales y la marcha. Entonces, hasta ahora podemos concluir que el ejercicio incrementa la actividad funcional en áreas cerebrales que son afectadas en Parkinson. En esta diapositiva les muestro cómo el ejercicio mejora la circulación cerebral, pero además el metabolismo de la dopamina y también regula la señalización intracelular para favorecer que las mitocondrias mejoren su función. Como ustedes saben, las vías de neurodegeneración involucran muchas áreas, no solamente es una sola, de ahí lo difícil de encontrar la cura para el Parkinson, y una de estas es la disfunción mitocondrial, la cual puede ser contrarrestada con el ejercicio. La manera de estimular factores de crecimiento neuronal, etcétera, que hace el ejercicio es increíble, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Se ha pensado también, o se ha demostrado en estudios animales, que el depósito de alfa-sinucleína es menor en ratones de experimentación, modelos murinos de Parkinson, que son sometidos a ejercicio regular versus los que no lo hacen o son sedentarios. Y también estos estudios retrospectivos nos han dicho cada vez más que el ejercicio a edad media de la persona puede proteger contra el Parkinson. Esto es gente que hacía ejercicio en etapas tempranas de la vida, al parecer tienen menos riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Y finalmente yo les diría, el ejercicio físico es una estrategia racional. Quiere decir que tiene su base científica y efectos específicos para que podamos pensar que estamos restaurando y neuroprotegiendo en enfermedad de Parkinson. Podemos ver en los estudios que les mostré hace un momento, cuando se hace un seguimiento de los pacientes, su estado funcional a 2 años, y algunos se han hecho hasta 5 años, su estado funcional es superior a las personas que solo hacen fisioterapia convencional o que solamente están ahí sentados sedentarios. Esta diapositiva me gusta porque nos propone qué tipo de ejercicio puede mejorar qué tipo de efecto. Por ejemplo, levantar pesas, particularmente en corteza prefrontal, mejora el pensamiento complejo, el razonamiento, la capacidad de hacer el multitasking y la solución de problemas. El yoga, por ejemplo, nos permite integrar pensamientos y emociones con posturas, equilibrio. Puede modular también a nivel amigdalino el miedo y la ansiedad. Por eso recomendamos mucho el yoga en pacientes con Parkinson, particularmente con síntomas neuropsiquiátricos, obviamente a la par del tratamiento farmacológico. Los intervalos de alta intensidad pueden regular muy bien el apetito, por ejemplo, el ejercicio aeróbico, la memoria, además puede estimular los deportes en específico, la atención, cambiar entre tareas, la capacidad de inhibir algunas respuestas, el procesamiento visoespacial y en cerebelo, la atención. Ustedes saben que el cerebelo no solamente nos ayuda a la coordinación del movimiento, sino tiene una función cognitiva importante, particularmente en estos procesos de atención y correlación motora. Entonces, fíjense cómo tenemos muchas opciones para que los pacientes de Parkinson puedan hacer ejercicio. Lo que nosotros recomendamos es un ejercicio cardiovascular para tener un fitness cardiovascular adecuado y algún ejercicio que le guste al paciente. Varios pacientes les gusta mucho el box, coordinan una serie de movimientos con los golpes que van haciendo al saco, y eso permite también mejorar coordinación motora, atención, inhibir respuestas, etcétera. Se pueden inventar series de ejercicios, existen muchos metaanálisis para ver qué ejercicio es superior a otro, y ninguno es superior a otro. El chiste es que el paciente le guste, se sienta identificado y lo cumpla, siempre acompañado de un programa cardiovascular más un ejercicio que sea dirigido a objetivos y con una técnica que aprender, que mejorar, que hacerla más adecuada y que corregir algunos de los errores, por ejemplo, en postura, etcétera. Entonces, tai chi, la caminata, el senderismo, etcétera, siempre vigilando la seguridad del paciente. En cuanto a los tratamientos no farmacológicos, en el 2015 salió esta revisión muy interesante donde el profesor Bastiaan Bloem, holandés, empezó a evaluar, junto con sus demás investigadores, varios estudios donde evaluaron cuáles de las terapias no farmacológicas pudieran ser válidas desde el punto de vista basado en evidencia para incluirla en un abordaje para pacientes con Parkinson. Fíjense cómo rompemos el esquema de que solamente la farmacoterapia es la base del tratamiento cuando hay muchas intervenciones no farmacológicas efectivas y hay pacientes con un parkinsonismo tan leve, tan mínimo, que podemos empezar con este tipo de intervenciones para evitar efectos adversos de medicamentos y un posterior rechazo al medicamento. ¿Estarán de acuerdo ustedes conmigo? Hay muchos pacientes que reciben, por ejemplo, la levodopa a dosis muy elevada, perciben la náusea de manera terrible y no quieren volver a saber nada de medicamentos. El chiste es de que este tipo de
terapias son alternativas y con un buen efecto en síntomas motores y no motores, como ya les mostré. Entonces, en este artículo concluyen que el ejercicio tiene un efecto neuroprotector, pero además neurorestaurativo potencial, lo que lo hace una herramienta muy, muy útil. Clasificando el tipo de ejercicios, por ejemplo, el programa de fuerza reduce síntomas motores con ejercicios de resistencia progresiva, pero si le suma uno además el ejercicio aeróbico, se observa mejor respuesta en síntomas motores. Ejercicios que se enfoquen hacia el balance y el equilibrio, esto es, el equilibrio lo evaluamos cuando el paciente estamos hablando de su postura y se puede ver parado en un solo pie o parado en el otro pie, etcétera, y el balance lo evaluamos conforme va ejecutando el movimiento. Entonces, usar la tecnología, como ya les mencionaba, caminadora, bases inestables, nos ayuda para mejorar este punto y reduce mucho el riesgo de caídas. Las intervenciones de baile como tango, puse ahí tai chi porque así lo consideran en el artículo, realidad virtual, mejoran ritmo y cadencia y los pacientes pueden utilizar estas pistas internas de ritmo o de canciones para activar su marcha cuando tienen el congelamiento. En este artículo nos muestran cuándo tenemos que aplicar qué cosas en fisioterapia. Quizás aquí ya les va quedando claro que parte fundamental es contar con un fisioterapeuta que esté entrenado en Parkinson o entrenada en Parkinson para que podamos tener las metas más alcanzables y que el paciente tenga este clic con el grupo, pero también una capacidad de sentirse empoderado o empoderada para poder controlar su enfermedad. El mensaje de tener una enfermedad neurodegenerativa es devastador y es una información que nadie quiere escuchar. Muchos pacientes llegan a nuestra consulta esperando que les digamos que no tienen Parkinson, cuando pues evidentemente la tienen, la enfermedad, y el momento de que les vamos enseñando esas estrategias fáciles y prácticas, van sintiendo la capacidad de controlar la enfermedad y estar bien por mucho tiempo, entonces cambia el switch de pensamiento. Entonces, cuando el paciente está en una etapa 1, por ejemplo, nos enfocamos en el manejo, en el automanejo, evitar la inactividad de los pacientes. Es importante decirles muévase, y los pacientes se sienten muy bien porque ya estaban previendo que iban a ser unos inválidos y que no los iban a dejar hacer nada, y no, necesitamos mantenerlos independientes y activos, estar muy atentos para prevenir el miedo, para moverse o prevenir el miedo a caídas y optimizar en su casa las medidas de seguridad para que no tengan riesgo en este punto. Darles un buen entrenamiento físico para que mejore su capacidad física, eso también va a permitir reducir el dolor. Tenemos muchas técnicas de fisioterapia regionales para controlar muy bien contracturas o dolor, como les mencionaba, regional, y tratar de retrasar el inicio de las complicaciones, que se ha demostrado cada vez más con los estudios de intervención temprana de ejercicio. Cuando el paciente ya está en una etapa intermedia, tenemos que irnos punto por punto en sus actividades que le están fallando para poderlas entrenar. Manera de moverse de un lado para otro, el equilibrio, actividades manuales y particularmente la marcha. En los ejercicios de neuroreprogramación, que les mostraré en un momento más, nos enfocamos mucho al equilibrio, la fuerza de los pacientes y la marcha. ¿Por qué la marcha es uno de los más complejos puntos en la enfermedad de Parkinson? Porque tiene una serie de conexiones muy complejas a nivel cerebral y espinal que no solamente con levodopa va a mejorar, o con el tratamiento dopaminérgico. Y en etapas más avanzadas lo que tratamos de mantener es las funciones vitales, evitar las úlceras de presión, evitar contracturas y de ahí articulaciones anquilosadas, y entrenar al equipo de soporte o de apoyo con enfermeras y los cuidadores para poder mantener una mejor calidad de vida con nuestros pacientes. La levodopa puede ayudar mucho en el movimiento, para el inicio y para la cadencia del paso, porque mejora los síntomas motores. Sin embargo, no mejora todos los puntos en marcha. Y es muy importante entrenar a los pacientes en cómo controlar su postura, cómo iniciar la marcha, cómo hacer la cadencia de braceo durante el caminar, porque una característica es la pérdida de capacidad de braceo por la rigidez de los pacientes. Entonces, al hacer consciente la marcha y enseñarles a bracear, arrancan muy bien el movimiento y las técnicas o estrategias para girar y así evitar caídas. En este video les mostramos a un paciente que está sin medicamento en el lado izquierdo y en el lado derecho con medicamento. Voy a poner los videos al mismo tiempo para que observen la diferencia del momento de sin medicamento y con medicamento. Entonces, sin medicamento, observamos en el lado derecho la rigidez, él busca esconder sus manos, tiene un temblor muy, muy característico. El paciente en el lado izquierdo, que es cuando está sin medicamento, incluso mete su mano cercana al bolsillo para taparlo. Ya con el efecto de levodopa,
podemos observar un braceo mucho más seguro, una amplitud de la marcha más clara, y cuando le pedimos al paciente sin medicamento que camine en una sola línea, pues gran dificultad en equilibrio. Entonces, esos son los puntos que tenemos que evaluar. Este paciente ya fue operado con DBS y claro que su respuesta en la marcha mejoró con levodopa, va a mejorar con el DBS. Si la respuesta de la marcha no mejora con levodopa, no va a mejorar con DBS y tenemos que hacer otro tipo de intervenciones. Entonces, la rehabilitación se puede entender como un proceso de aprendizaje donde las viejas habilidades se deben reaprender. Una de las fallas en Parkinson es que la marcha automática, el proceso automático de caminar o de esas habilidades de la postura se pierden. Entonces ahora el paciente tiene que poner atención para realizarlas. Si pone atención para realizarlas, las hace bien. Y de hecho una manera de demostrar la marcha parkinsónica es distraer al paciente mientras va caminando, porque así le quitamos la atención de la marcha y entonces observamos cómo se traban en su caminar por querer responder nuestras preguntas o decirnos, por ejemplo, los meses del año al revés. Notamos esta marcha parkinsónica de mucho más claridad. Y además de las cosas que ya, esas viejas habilidades que tienen que reaprenderse, el paciente tiene que aprender nuevas habilidades para mejorar, en este caso, la marcha, la fuerza y el equilibrio, y tienen que aprenderlas con la práctica. Es muy importante entender que chango viejo sí aprende maroma nueva, nada más que es más lento, y el cerebro siempre está dispuesto a aprender algo nuevo y a sanarse, entonces hay que darle lo que necesita. ¿Cuáles son las intervenciones en fisioterapia? Bueno, básicamente lo que buscamos en fisioterapia es mejorar en general el parkinsonismo, como ya vieron los artículos, buscar disminuir el tiempo en off. Entonces tenemos que educar a nuestros pacientes y cuidadores para que identifiquen cuánto tiempo duran en on y cuánto tiempo duran en off, para que podamos hacer las intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas para disminuir el tiempo en off, que es el tiempo donde no hay el efecto máximo, donde los síntomas parkinsónicos empeoran, tratar de disminuirlo y optimizar e incrementar el tiempo en on. Buscar siempre estar mejorando la postura y técnicas para superar el freezing o el congelamiento. Muchos pacientes cuando entran en un marco de una puerta, como se distraen en esta tensión del marco de la puerta, que está quizás muy disminuido para ellos, empiezan a tener ese freezing de la marcha. Entonces hay un truco práctico, es que no vean el marco de la puerta, sino el final del pasillo donde van a entrar, fijen su vista a ese final y sigan ese final y rompen el freezing. Otra técnica también útil es que utilicen, por ejemplo, los adoquines del piso como referencias para ir pisando cada uno de los adoquines y esa también los libera del freezing. Otras técnicas son técnicas sensitivas, técnicas de ruido, técnicas de visión, que son las pistas. Buscamos también reducir la intensidad y frecuencia de las discinesias al optimizar no solamente el tratamiento dopaminérgico, sino la respuesta física de los pacientes, y una medida muy, muy importante es disminuir el riesgo de caídas. Hay varios estudios donde se demuestra que las caídas en Parkinson suceden muchas veces con situaciones que pudieran ser prevenibles. El sentarse en la mesa al comer, por ejemplo, los pacientes están más concentrados en agarrarse de la mesa para dejarse caer en la silla que aprender una técnica donde fortalezcan piernas para sentarse de una manera más adecuada, no darse el sentón, porque cuando están jalando la mesa se puede venir con ellos o empujar la silla hacia atrás y se caen. Las mascotas, por ejemplo, que se meten entre las piernas, eso evita que el paciente tenga la habilidad de estar teniendo una marcha, pues se distrae con el animal y pues se va a caer. Y así se han hecho varias revisiones donde vemos que muchas de las caídas son por situaciones que pueden ser prevenibles, espacios en la casa, soportes, etcétera, por lo que tenemos que entrar a hacer una evaluación mucho más completa. El ejercicio se busca que sea planificado, un ejercicio estructurado con objetivos y metas claras que involucren movimientos repetitivos para entrenar otra vez al cerebro. Básicamente, los núcleos de la base o los ganglios basales están desprogramados, pero se están estimulando con el medicamento, finalmente buscando un equilibrio para esta función motora. Pero por mucho tiempo el cuerpo como que fue olvidado hacia el cerebro y lo que estamos haciendo es estimular el cuerpo, las vías que van de periferia hacia cerebro para poder dar un input o una retroalimentación a estos circuitos que estaban descalibrados, de que las piernas están ahí, las manos están ahí. Existen, por ejemplo, técnicas donde se ponen plantillas con ciertos piquitos, como las sandalias de la playa que se pueden utilizar. Bueno, el sentir los pies o la planta de los pies estimulada con estas plantillas por sí solo hace que los pacientes mejoren su marcha. Y no es otra cosa más que darse cuenta, entre comillas, de que están ahí las piernas o los pies
y entonces empiezan a usarlos de una mejor manera. Muchos pacientes que utilizan este tipo de plantillas sienten gran alivio, pero después puede ver el fenómeno de adecuación, entonces puede perderse por un tiempo, entonces hay que cambiar de estrategias, ¿no? Buscar que no sigamos un enfoque conservador de consumo de energía, esto es, cada vez mayor ejercicio con mayor capacidad, claro, adecuada a cada paciente, pero no ser buena onda con los pacientes, no permitirles el sedentarismo. Y finalmente, mejorar o mantener las aptitudes que el paciente ya tenga, aunque el paciente no sea consciente de ello. Hay muchos pacientes que nos dicen que no han mejorado cuando ya llegan caminando solos o sin bastón. Por eso yo les recomendaría, que son médicos que ven pacientes con Parkinson, siempre hagan un video inicial, claro, con todas las reglas de confidencialidad y protección de los datos personales, pero ese estudio de hacer un video con la evaluación sistemática nos permite comparar cómo va mejorando el paciente, analizarlo en el equipo interdisciplinario, qué otras intervenciones podemos hacer, qué puntos nos faltan, por ejemplo, mejorar en un paciente, pero también nos sirve para que el mismo paciente se dé cuenta que va mucho mejor, porque sí existen pacientes que no perciben que van mejor y al ver su video se emocionan bastante y se comprometen más con el programa de ejercicio. En estos videos que les voy a mostrar ahora es un paciente que van a observar cómo está su técnica de marcha muy deteriorada, muy difícil, pero con las técnicas de pista en los adoquines, salir entrenando el giro, van a observar cómo mejora. Aquí también van a ver que este paciente tiene una dificultad para girar. Cuando llega al punto de hacer el giro para regresar, tiene congelamiento de la marcha. Entonces, en este paciente lo que se utilizó fue una pista de sonido para utilizar música y que fuera caminando al ritmo de la música para evitar justamente esto que están observando ahorita, que es el congelamiento. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar, no van a escuchar, pero van a ver cómo se le va con el celular, se le prende la música y se le pide que siga el ritmo de la música al momento de caminar. No que vaya bailando, sino que haga los pasos adecuados mientras se le da una guía de cuáles van a ser la extensión del paso y él va siguiendo la música va atrás de él para que pueda hacer el movimiento con mayor seguridad. Y es evidente el cambio cuando logramos con esta pista musical el tener un ritmo de caminar, ya no tuvo congelamiento al momento de girar y sigue escuchando la música, mejorando su braceo, es muy clara la mejoría en el braceo y eso no se hizo ninguna intervención farmacológica en este paciente, solamente una técnica de fisioterapia para que el paciente aprenda a dominar mejor su coordinación motora, es una técnica. Entonces, las estrategias de prevención de caídas implican, en otro orden de ideas, entender el mecanismo por el cual la persona se cayó para hacer una evaluación subjetiva y funcional de estas, tratar de evaluar qué estrategia es la mejor para prevenir, siempre prevenir caídas. Recuerden, las caídas son unos enemigos en Parkinson, hay que estar muy listos. Un concepto que hay que también cambiar es de que la inestabilidad postural, aunque ciertamente si tenemos una persona con parkinsonismo y muchas caídas, hay que pensar en un parkinsonismo atípico. No es raro que desde el primer año del diagnóstico de enfermedad de Parkinson con síntomas ya motores, los pacientes tengan más caídas, porque tienen rigidez, porque tienen bradicinesia y porque hay cierto grado de inestabilidad postural, aunque tengan enfermedad de Parkinson. Entonces, la inestabilidad y las caídas pueden ocurrir desde el primero o segundo año del diagnóstico de la enfermedad. No nos esperemos hasta el final o el avance de la enfermedad. Entonces hay que estar muy listos en la prevención. Se puede entrenar a la persona un tratamiento específico, progresivo y personalizado para el tipo específico de caídas que tenga la persona, prevenirlas y tener estrategias para levantarse, para que si se va a caer haga un giro casi como los de Aikido, ¿no? Donde giran para no tener un golpe en seco. Identificar qué factores de riesgo están generando esto. No lo hemos mencionado, pero la medicación es muy importante revisarla para ver que no tengan medicamentos sedantes, por ejemplo, o que disminuyan la respuesta postural por este efecto de disminución en la atención o en la conciencia. Podemos tener medicamentos también que puedan generar pobre capacidad en la atención, como los anticolinérgicos, que pueden generar falla cognitiva y falla visoespacial. O pacientes que pueden estar recibiendo algún medicamento que genera alucinaciones, quieran salir corriendo porque los va persiguiendo algún monstruo o algo así, o lo que sea, y facilitar caídas porque no tienen una buena movilidad. De esta manera, entonces, vamos, conforme vaya progresando la enfermedad, evaluando este tipo de puntos que ven en su diapositiva y de manera práctica estar aplicando estrategias
preventivas y resolutivas para este punto. Entonces, ese es un punto que hay que sensibilizar muy bien a los cuidadores y a las casas donde los pacientes pudieran estar siendo cuidados o vigilados, además del mismo paciente. Las caídas hay que evitarlas. Esta es otra paciente que van a ver en su video en el lado izquierdo. Es la paciente antes de empezar estrategias de terapia física. Ahí ya tiene la misma dosis de medicamento y está con levodopa y con un inhibidor de la MAO-B. Y pueden observar claramente cómo la paciente, aunque se sentía mejor con el medicamento, al momento de estar entrenándola, pudo hacer la caminata mucho más rápida desde levantarse de la silla y la postura es muy clara y muy notoria. Vamos a pasarlo nuevamente. Se ven cómo la paciente en el video del lado izquierdo se le dificulta mucho ponerse de pie. En el del lado derecho, con pura intervención de ejercicio y fisioterapia, mejoró este punto de manera contundente sin ajustar dosis de medicación. El tiempo de diferencia que hay de uno y de otro es mes y medio. Este es otro video donde igual la paciente en el lado izquierdo incluso tiene que ser acompañada y ayudada por su familia para lograr ponerse de pie. La evaluación que hacemos es así, el paciente sentado, al menos 7 metros que pueda caminar. Vemos cómo se levanta solo o sola, de preferencia con brazos cruzados para no tener apoyo de brazos. Y vemos cómo se pone de pie y después cómo inicia la marcha. Cómo la lleva en la cadencia, cómo gira y cómo regresa. Entonces van a ver en el video del lado izquierdo que tiene la paciente gran dificultad para ejecutar su movimiento, tiene que ir apoyada con la familia para poder no solamente arrancar, sino llevar una cadencia de los pasos muy rígida. Ahí apenas está bien empezar tratamiento con ella. Con levodopa mejoró su postura, pero pueden observar esta gran limitación. En el video del lado derecho ya es la misma paciente, ya con su tratamiento más establecido, pero sin duda con una capacidad de entrenamiento mucho mejor. De hecho, ya está bien vestida para hacer su ejercicio y es una paciente muy disciplinada, que pueden observar cómo su postura, su marcha, el equilibrio y la fuerza es notoriamente mejor y superior, ya lo puede hacer de manera individual. Entonces, sin duda, las intervenciones de fisioterapia son contundentes. Con esto que les estoy mostrando, cabe entender lo que muestro en esta diapositiva, donde el abordaje interdisciplinario no es un lujo para Parkinson, sino es una necesidad, ya que es una enfermedad compleja y multisistémica, que tiene síntomas motores, no motores, hay que fenotipificarla, hay que subtipificarla, y que el impacto mayor en calidad de vida no lo tienen curiosamente los síntomas motores, sino los síntomas no motores. Son los principales indicadores para que la persona se hospitalice o se institucionalice y esté discapacitado o discapacitada. También es un problema para los cuidadores. Por eso el abordaje integral interdisciplinario es fundamental para tener al paciente que sea nuestro centro, pero como un aliado. La interdisciplina habla de que los profesionales de la salud que están en múltiples disciplinas empiezan a hacer una decisión de grupo. Tenemos que hablar face to face, aquí lo pongo en esta diapositiva. Se facilita en reuniones, no mandar con el paciente el mensaje al colega, sino uno mismo con el colega discutir y valorar qué es la mejor intervención para ese paciente en particular. Una cosa que a mí me gusta mucho y que es un reto en la enfermedad de Parkinson, además de la ciencia que tiene por detrás, es que la experiencia clínica del Parkinson es completa. Hacemos el diagnóstico clínico, es de las pocas especialidades todavía que nos basamos meramente en la clínica, cosa que es muy, muy bonita y muy hermosa en la neurología, pero otra es de que cada paciente es un caso particular, ningún paciente es igual y eso es un reto muy interesante que nos exige tener un seguimiento personalizado y dialogar con nuestros colegas para poder identificar qué está sucediendo. Ya les mencionaba en la sesión previa que los neuropsicólogos, por ejemplo, nos evalúan la función cognitiva y pueden encontrar datos que sugieran que el paciente no tiene Parkinson, sino un parkinsonismo atípico, o una enfermedad por cuerpos de Levy o por depósito de alfa-sinucleína diferente a Parkinson. Entonces es algo muy interesante cómo mediante la evaluación cognitiva y el diálogo interdisciplinario podemos avanzar en el entendimiento de estas enfermedades. De tal manera que en esta interdisciplina, un punto importantísimo es que este abordaje se logra solamente si participa el paciente y sus cuidadores para definir qué vamos a hacer. Esto es, de manera simplista, una intervención interdisciplinaria establece metas, pero de forma colaborativa. Algunas cosas a mí como neurólogo, especialista en movimientos anormales, se me va a pasar, pero mi fisioterapeuta está observando cierto aspecto, la psicóloga otro, el neuropsicólogo otro, en algunos momentos el psiquiatra otros, y podemos hacer una intervención mucho más inteligente.
ser muy prácticos en la planeación, no pensar cosas locas ni ajenas, sino gracias al diálogo podemos ser muy prácticos y adecuados a cada uno de nuestros pacientes, facilitar que el paciente tenga un automanejo, un automonitoreo, un paciente y sus cuidadores, para facilitar el seguimiento para con nosotros. Ahora con las redes sociales que tenemos y las aplicaciones de seguimiento y de pláticas o de chats, es prácticamente imposible no saber qué pasa con nuestros pacientes o cómo van respondiendo. Y tener un buen registro de logros y metas, les decía, el video es algo muy, muy útil, pero también los diarios de pacientes, del equipo y del paciente, y celebrar cuando tenemos una mejoría, claro que sí, porque eso permite que el paciente tenga mejor apego al tratamiento. Este es un artículo interesante donde Rader y colaboradores evalúan cuál es el equipo clásico que debe intervenirse para Parkinson, o debe involucrarse para Parkinson. Y aquí nos ponen terapistas ocupacionales, el nutriólogo, nutrióloga, la fisioterapia, el especialista en ciencias normales, una enfermera especialista en Parkinson, el psiquiatra o un neuropsicólogo, terapeuta del lenguaje o del habla y un trabajador social. Esto es lo que ellos mencionan como clave. He de decir que, bueno, cada uno de los lugares tenemos carencias y fortalezas, y en algunos sitios en nuestro país no hay terapeutas del lenguaje, no hay terapeutas del habla. Algunos trabajadores sociales solamente se enfocan a trabajar en hospitales públicos, por ejemplo. A veces terapeuta ocupacional tampoco tenemos, y las enfermeras, es muy difícil que tengamos alguna enfermera especialista en Parkinson, pues porque no hay la especialidad en nuestro país. Sin embargo, uno se hace experto viendo Parkinson, viendo pacientes. Uno se hace experto en Parkinson viendo pacientes. La enfermera se hará especialista en Parkinson viendo pacientes y participando en la tipificación de los síntomas, en las encuestas de síntomas no motores, por ejemplo, y en las intervenciones específicas de colaboración con todos los demás. Y de esta manera nos sucede a nosotros. Nosotros tenemos una enfermera que, aunque se ha ido a entrenar en algunos centros de fuera del país, pues viendo pacientes es como se ha hecho experta en Parkinson, y en el diálogo y la preparación de la interdisciplina. De la misma manera, los nutriólogos, les platico que en nuestro centro muchos nutriólogos que han venido a querer trabajar nos dicen, yo no sé nada de Parkinson, y porque pues poca gente lo sabe, y se vuelven expertos viendo pacientes con Parkinson, leyendo y comunicándonos con otros centros. Pero además de esto, tenemos otros especialistas que deben ser involucrados. El geriatra, por ejemplo, especialistas en enfermedad vascular, el oftalmólogo, neurooftalmólogo, los paliativistas, gente que maneje bien lo de telemedicina o cuidados remotos, los médicos especialistas en pulmones, el urólogo, el gastroenterólogo, el dentista, etcétera, se van a integrar finalmente. Y en este artículo me llama mucho la atención cómo ponen como parte del equipo al paciente, cuando nosotros pensamos que es más bien, como en este artículo se muestra, que el paciente y su familia están al centro, son la causa de que nosotros estemos, y alrededor de todo esto estamos todos los demás. Cada centro tendrá que definir qué herramientas tiene y fortalecer las que le faltan. La piedra angular o la base, obviamente, es un médico especialista o enfocado en Parkinson, neurólogo de manera ideal, sino pues alguien que aprenda muy bien cómo abordarlo. Tener un fisioterapeuta que se esté entrenando en Parkinson y movimientos anormales particularmente, nutriólogo, el psicólogo, neuropsicólogo es fundamental también para la evaluación cognitiva y el seguimiento de los pacientes. Tener un geriatra, en nuestro caso en Prisma, nos ha ayudado mucho para tener el abordaje de salud de nuestros pacientes mayores, y de esta manera tener otro tipo de especialistas involucrados. Nosotros sumamos a la enfermera porque es fundamental para los cuidados en casa, prevención de caídas y la salud en general de los pacientes, evitar también riesgos y ayudar muy bien a los cuidadores. Y nosotros también tenemos una psicóloga especialista en cuidar al cuidador, que es una parte muy, muy importante. Entonces, teniendo en cuenta este mismo cuadro donde vemos la evolución de la enfermedad, sabemos que hay enfermedad prodrómica, la etapa temprana, mediana y tardía, podemos nosotros empezar a entender que los principios de la medicina paliativa o de los cuidados paliativos se aplican perfectamente en Parkinson. ¿Por qué? Porque es una enfermedad incurable, porque es una enfermedad progresiva y que va haciendo que la persona sea dependiente de otra tarde que temprano. De tal manera que el principio de cuidados paliativos, de que la persona no tenga dolor, no esté sola, tenga un buen ambiente cariñoso y de respeto, tenga una seguridad social, es importantísimo para que los pacientes, desde el principio del diagnóstico, tengan esa aplicación de los principios paliativos básicos por el equipo interdisciplinario.
No estoy diciendo que se refiere ya a un centro de cuidados paliativos, sino de que todos los que nos dedicamos a estas enfermedades debemos tener nociones básicas de lo que es el principio paliativo, cuáles son las áreas de cuidados paliativos específicas que podemos intervenir en cada una de las etapas y que pudiera aplicarse desde la etapa prodrómica una vez que tengamos nosotros la capacidad de diagnosticar Parkinson más allá de los síntomas motores. En la etapa ya del diagnóstico de la enfermedad y en la etapa mediana de la enfermedad, empezaremos a hacer intervenciones paliativas iniciales. Tratar de mantener a la persona lo más independiente e individual posible, pero que degluta bien, por ejemplo, que respire bien, que no tenga caídas, que no se sienta abandonado o minimizado o desplazado porque tiene una enfermedad que le limita de forma motora. Y en etapas avanzadas, cuando el paciente tiene gran dificultad postural, tiene mucha disfagia, por ejemplo, ya se puede entonces pensar en cuidados paliativos avanzados, en donde sí se puede ya referir a un centro de cuidados avanzados paliativistas de intervenciones específicas contra dolor o para la alimentación, y en un momento dado, incluso la educación post-mortem a la familia, la experiencia de haber cuidado a una persona con enfermedad progresiva, que aunque ya tenemos en la actualidad tratamientos espectacularmente buenos, intervenciones interdisciplinarias muy efectivas, es una enfermedad que tarde que temprano terminará por llevarnos al paciente a un estado pues no muy favorable y dependiente completamente de terceros. Ojalá logremos ya con las nuevas intervenciones hacer un curso de la enfermedad diferente, intervenciones que cambien el curso de la enfermedad, pero todavía no la tenemos. En esta diapositiva les muestro cuáles son las intervenciones paliativas específicas, es informar bien a los pacientes y darles la información que ellos pidan. Está bien demostrado que dar más información de la que el paciente necesita no es una herramienta útil y puede incrementar la ansiedad y la percepción de la enfermedad de manera negativa. Al paciente y a la familia hay que responderles lo que ellos quieren saber en el momento que lo quieren saber. Educar de manera continua a los pacientes. Nosotros hacemos muchas actividades de educación para pacientes y cuidadores justamente para poder dominar esta enfermedad. Dicen que al demonio hay que llamarlo por su nombre y así sale y lo se puede dominar. Bueno, hay que llamarlo por su nombre y conocerlo. Tener un diálogo abierto y constante, no solamente con los pacientes, sino con los cuidadores. Particularmente los cuidadores es un punto importante, lo platicaré, porque el cuidador sabe lo que viene a futuro y va a tener una sobrecarga, que es lo más probable. Hay varios dominios paliativos que podemos nosotros intervenir, como los muestro en la diapositiva, desde la ansiedad, depresión, problemas emocionales, problemas familiares, etcétera, pero también el punto físico, además de lo psicosocial y lo espiritual. Es muy importante no hacer a un lado lo espiritual, independientemente de la religión o no religión que ustedes pudieran tener. Los pacientes tienen valores y religión o valores espirituales y una religión a la cual ellos puedan pertenecer. Entonces hay que apoyar que tengan una evidencia espiritual, porque eso está bien demostrado que puede también ayudar a los síntomas motores y no motores de una manera muy importante. Entonces se van cerrando ejes de intervención muy interesantes. Para cerrar esta charla, en la recta final les platicaré un poco sobre la sobrecarga al cuidador, que es un punto que nos puede entorpecer muchísimo las intervenciones, no solamente interdisciplinarias, sino simplemente la farmacológica para los pacientes. Sabemos que los cuidadores se cansan, se hartan, y llega un punto donde la persona, conforme más avanza la enfermedad, el cuidador, sobre todo si le toca a una sola persona cuidarlo, pues se truena, se quema. Hay una escala que se llama la escala de sobrecarga del cuidador SARIT, que nosotros aplicamos de manera sistemática en los cuidadores para poder identificar junto con el cuidador cuáles son los puntos que hay que intervenir junto con nuestros psicólogos para tratarlos de entrenar y capacitar para ser un cuidador profesional, si se puede llamar así. Una queja muy importante de los cuidadores es que no tienen tiempo para sí mismo, para su propia salud o para socializar. Antes lo hacían bien y ya no. Se sienten solos y empiezan a tener un sentimiento de resentimiento o de queja o de rechazo hacia el paciente, porque por culpa del paciente no pueden vivir su vida. Y en lo que más le carga o más le ha pesado al cuidador a nivel general, a nivel mundial, son los síntomas neuropsiquiátricos. Por ejemplo, la apatía es un punto donde el cuidador se desespera porque el paciente no tiene iniciativa de hacer nada, le da igual si se hace o no se hace. Entonces el cuidador está desesperado porque tiene que ser el cuidador o la cuidadora quien inicie las actividades con el paciente o la paciente, y en este caso el paciente se queda
o la paciente se pueden quedar sentados todo el día porque no tienen iniciativa motora, por ejemplo. Entonces, hasta que llega el otro y lo mueve, y eso genera mucha desesperación en los cuidadores. Este artículo del 2015 que dirigió la doctora Mayela Rodríguez Violante hizo un análisis justamente de qué factores están asociados a calidad de vida en los pacientes y en los cuidadores. Y se vio que los cuidadores mostraban que sus mayores problemas era cuando veían moverse en lugares públicos, la sensación de depresión hasta el 72%, el sentimiento de vergüenza en público de la enfermedad y de acuerdo al SARIT, que es de los cuidadores, miedo al futuro. El cuidador está pensando qué va a pasar después, qué voy a hacer yo. 60% de los familiares dependían de ellos, pero 72% decía no tengo suficientes ingresos para darle todo lo que necesita. 61% decía que siente que podía o debería hacer más o que siente que lo podría cuidar mejor. Este es un fenómeno interesante porque muchos por la misma idiosincrasia de nuestro país, nuestra cultura, muchas de las familias quieren cuidar a sus pacientes ellos mismos por compromiso, por amor, por lo que ustedes quieran, pero no están capacitados para cuidar. Entonces llega un momento en que se cansan porque lo que ellos piensan que está ayudando a veces es peor y son siempre criticados. Es la típica historia del que se lleva todas las críticas de la familia, incluso a veces hasta de los médicos, es el cuidador primario, que es el que está batallando todos los días con el paciente y se siente rechazado y rechazada por tener impericia, ¿no? Entonces, un punto muy importante es que, claro, la mayoría son familiares, pero tienen que estar entrenados en la parte básica y llegar a un punto en que tendrán que tener apoyo por algún cuidador profesional en un momento dado o para institucionalizar a su familiar. En los pacientes, los síntomas motores y no motores determinan la calidad de vida. Los síntomas no motores son los que determinan cuando requieren ya apoyo de cuidadores. Los síntomas no motores, fíjense, todos los cuidadores, perdón, aquí lo puse en inglés, lo vamos a corregir, pero bueno, todos los cuidadores eran familiares directos en México. Todos los que se entrevistaron eran familiares directos. Puede pasar también que le toque al hijo soltero o a la hija soltera y a lo mejor este chico o chica se quiere ir a hacer algún estudio o algo, ahora no puede porque tiene que cuidar al papá. Y eso genera una sensación de resentimiento terrible. En este estudio, 3 de cada 4 cuidadores eran mujeres de una edad media de 52 años y estos se invirtieron al menos 6 años de su vida en cuidar al otro. Y de estos, una de las principales preocupaciones justamente del dinero. Entonces, aunque la calidad de vida en pacientes y cuidadores están relacionados entre sí, los factores que la influyen son diferentes. Y lo vemos nosotros cuando hacemos nuestros talleres de cuidadores y de pacientes, que los separamos a ambos para tratar temas diferentes. Las inquietudes del grupo de pacientes es diferente al grupo de cuidadores. El diálogo de unos es muy diferente a otros y eso llama la atención porque aunque están viviendo la misma enfermedad, la perspectiva es diferente. De tal manera que les voy a dar unos signos de alarma cuando el cuidador ya tiene desgaste, se le está acabando la pila. Uno nota que el cuidador llega ya cada vez más con abandono del cuidado personal. Medio en broma le digo yo a los alumnos que rotan con nosotros en Prisma, que es el signo del pelito, ¿no? Llegan primero muy bien peinados y después ya el pelito se les empieza a despeinar y ya llegan después todos greñudos los cuidadores porque ya están cansados. Se les ven datos claros de fatiga y agotamiento, ojeras, cara de cansados. Están además apáticos ya a lo que pueda o no suceder, si subimos dosis o no, igual les da, si les decimos que va a haber un ejercicio nuevo, pues les da igual, pero también tiene una sensación de culpa porque pudieran hacer más y no lo están haciendo. Son personas que están constantemente irritadas y hemos visto nosotros un fenómeno curioso que sobre todo personas con falla cognitiva, pacientes con falla cognitiva, se portan como adolescentes con este cuidador que está muy irritable, entonces lo pican más y lo están toreando para que se enoje más y lo manden a volar y a veces a otro cuidador o a otro familiar lo obedecen bastante bien. Entonces, esta relación ya compleja de cuidador con paciente hay que cuidar muy bien porque eso es dato claro de desgaste del cuidador y pueden tener incluso depresión o enfermedades físicas de mayor riesgo. En algunos estudios se ha postulado que incluso mayor mortalidad que la gente que esté de su edad sin esta carga de ser cuidador. De tal manera que aunque al cuidar a alguien podemos tener emociones positivas o negativas, como les muestro en esta diapositiva, las positivas serían que pues está satisfecho porque está cuidando a alguien más, la empatía de cuidar a alguien más, la alegría y la esperanza de ver cómo va mejorando poco a poquito su familiar, pero con el tiempo es que se van frustrando porque ya no mejoró como antes. A veces hemos tenido familiares
muy enojados o tristes porque su papá de 90 y tantos años se ha ido deteriorando poco a poco y pues ya no es nada más el Parkinson, sino la fragilidad propia del adulto mayor, muy mayor. Pueden tener constante culpa, tristeza y episodios de llanto, por lo cual hay que educar muy bien al ambiente para identificar este punto y hacer intervenciones para el cuidador o cuidadora que no se enrole en este estado negativo y tenga su tiempo para sí mismo. Entonces, muchas de estas emociones dan un choque interno fuerte, una crisis donde el cuidador se siente inútil o que no es importante en el cuidado, pero es muy, muy importante que se identifiquen. A veces el mismo cuidador no las identifica y el equipo interdisciplinario tenemos que tener estas herramientas para identificarlas. Les platicaré también que varios cuidadores, hasta que hacemos el SARIT, se dan cuenta que tienen sobrecarga. Cuando les preguntamos, ¿usted cómo está? Siempre dicen, no, muy bien, súper bien. Aquí apoyando todo, pero haciendo el SARIT descubre el mismo cuidador que no anda tan bien, porque por lo regular este tipo de cosas las evadimos, pues porque ¿cómo me voy a enojar si es mi papá me cuidó cuando yo era niño, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Etcétera. Entonces, para evitar el desgaste, los cuidadores deben de tener tiempo para sí mismos sin sentirse culpables, un tiempo programado. Debe ser importante el reconocimiento, debe ser importante reconocerles y agradecerles lo que están haciendo por el paciente. Se les debe decir, puedes fallar, no hay problema, pero aprende, capacítate. No hay problema de que haya fallas, la cosa es corregirlas. Buscar que que el cuidador tenga herramientas para alimentar el amor propio, quererse a sí mismo y saber que es humano, que no es una máquina, que no es una cosa insensible, sino que necesita dormir, necesita comer, necesita también tener objetivos en su vida. Es importante también decir no a determinadas demandas, ya sea porque son excesivas, todo mundo le deja el trabajo, por ejemplo, o porque son inapropiadas o que son poco realistas, ¿no? Y finalmente, el cuidador debe saber que puede y debe pedir ayuda. Por eso en los equipos interdisciplinarios debemos tener esa persona que sea como el acompañante, el ángel de la guarda, si me lo permiten, de estos cuidadores, que las consultas mismas son sin paciente. Entonces al inicio como dicen vulgarmente, se sacan de onda los cuidadores porque la cita es solamente para ellos. Y ya cuando empezamos el proceso de entrenamiento y de capacitación y de seguimiento y acompañamiento, lo debe decir así, de acompañamiento hacia los cuidadores, entienden perfectamente que ese es su tiempo para poderse capacitar y sacar las dudas o solicitar la ayuda específica que necesiten. De tal manera que en un equipo interdisciplinario o las intervenciones interdisciplinarias deben de establecer bien para todos qué expectativas, qué metas vamos a lograr con la intervención, cuáles van a ser los estándares con los cuales vamos a medir nuestras intervenciones y ser muy acordes con el entorno cultural y social del paciente, sus valores, para poder lograr un nivel de independencia superior, una capacidad de salud física superior y una salud mental lo más óptima posible. Esta frase de Van der Erik me gusta muchísimo porque dice, un equipo interdisciplinario debe proveer un cuidado que es respetuoso y acorde a las preferencias, necesidades y valores de la persona. Todo surge de la persona, sus preferencias, sus necesidades y sus valores, asegurando que estos valores sean los que guíen lo que vamos a decidir. Entonces, de esa manera podemos tener ya las decisiones que vamos a tener en etapas avanzadas. Ya sabemos si la persona va a querer ser intubada o no, colocarle sonda o no, porque conocemos muy bien las metas, las expectativas, los estándares y los valores, preferencias y necesidades de estos pacientes y su familia. Así el equipo conoce perfectamente a cada una de las familias y se involucra desde el punto de vista profesional en la intervención de esta enfermedad. Nosotros hacemos este tratamiento y seguimiento, quise compartírselos, establecemos la optimización farmacológica, definimos qué intervenciones no farmacológicas, particularmente los ejercicios de neuroreprogramación, la estimulación cognitiva específica de dominios afectados, la nutrición y particularmente cuidados y prevención de caídas. Educar muy bien a pacientes y cuidadores, pero tener una comunicación permanente. Nosotros utilizamos el WhatsApp para tener una comunicación todo el tiempo con ellos, nos pueden enviar videos, etcétera. También se pueden desarrollar aplicaciones. En algunos países están haciendo estrategias de telenursing, donde no hay suficientes médicos, las enfermeras entran al quite para tener una comunicación con centros especializados y se les guíe a distancia para el seguimiento. Nosotros tenemos seguimiento, pero con familiares en los municipios del interior de San Luis Potosí. Y finalmente les muestro esta fotografía, que fue la primera reunión que tuvimos de pacientes con Parkinson en Prisma.
Y esta frase de Michael J. Fox, muy valiente, que dice que cuando la cura para Parkinson se encuentre, porque se va a encontrar, va a ser porque todos nosotros vamos a trabajar juntos. Esta es la misión fundamental de la interdisciplina. Y finalmente les agradezco nuevamente su atención. Les recuerdo que estamos en San Luis Potosí. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario o caso clínico que nos quieran compartir. Nos encantados de asesorarlos y espero que hayan disfrutado esta serie que hicimos con mucha atención hacia ustedes en su mejora académica continua. Y cualquier situación o duda que hubiera, estamos muy gustosos de responderla y asesorarles. Muchas gracias y buenas tardes.